Buenas noches, nuevamente estamos por aquí en Rigorífico Poesía. Tenemos vida, que es lo importante, y salud. Qué bueno poder estar nuevamente por aquí. Y hoy empezamos seguimos con la segunda sesión de este libro que se llama De la estupidez a la locura, de Umberto Eco. Durante esta semana leí de la página 150 a la página 320, más de 150 páginas, ¿no? Y este libro es de 491 páginas, 493 páginas. Y pues la verdad hay muchos temas que no me han gustado. De estas más de 150 páginas de esa segunda sesión, apenas saqué dos hojas de apuntes por lado y lado. La verdad esperaba más de este libro, pero pues como son recortes, son notas de prensa que realizaba Umberto Eco, pues hay muchos temas que no me calaron, no me gustaron mucho. Entonces solo salieron estas dos hojas de apuntes por lado y lado, pero bueno, esa es la idea, transmitir lo que más le llama a uno la atención aquí en estos en vivos, y de esa manera poder generar como el tema de temas interesantes. No olviden por favor darle me gusta, darle comentar a estos videos, seguirnos en las diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Spotify, darle seguir también al canal Rigorífico Poesía. Allí también estarán estas tertulias, y calificar el programa con las estrellitas. Y bueno, entonces vamos a empezar con este en vivo de hoy sobre lo que me llamó la atención de este libro, y son temas. Umberto Eco toca diferentes temas en este libro, y para empezar vamos a hablar del Gran Hermano, donde Umberto Eco habla de Stalin, la época de Stalin, y de cómo las personas eran vigiladas, ¿sí?, bajo este régimen como tal. Y también él hace como el análisis de cómo nosotros somos vigilados, y en la mayoría de estos casos ya esa vigilancia es voluntaria. No hay que hacer mucho esfuerzo para que nosotros podamos ser como los protagonistas de El Gran Hermano, ¿no? O como lo diría George Orwell en el libro 1984, que ustedes recuerdan esta novela distópica, donde había un estado que vigilaba a todos, y el gran protagonista Winston, ¿no?, que dicen que en homenaje George Orwell dicen que le colocó a este protagonista el nombre de Winston en homenaje a Winston Churchill. Y dice Umberto Eco, hoy en día no hay necesidad de hacer mucho esfuerzo para que podamos ser vigilados, porque nosotros mismos damos las herramientas y accedemos de manera voluntaria a ser vigilados por el sistema, y no necesariamente por el sistema de Estado, ¿sí?, desde el punto de vista estatal, sino desde todo punto de vista, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la privacidad, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la amistad. Hoy en día no hay fronteras, no hay privacidad, no hay límites, y lo que antes se resguardaba en diferentes espacios y era de la vida íntima de cada persona, hoy en día es público, y porque nosotros mismos queremos entregar esto, ¿sí? Y se hace esto a través de las redes sociales, en Instagram, Facebook, todo lo que es los internet, todo esto, cada movimiento, cada tecla que nosotros oprimimos, las cosas que vemos, todo, estamos entregando lo más valioso, que es nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y simplemente estamos dando unos matices para que de acuerdo a nuestras personalidades y de acuerdo a nuestro carácter, pues asimismo las redes sociales y todos los que manejan la inteligencia artificial pueden modelar, pueden de esa manera inducir nuestros pensamientos y sembrar pensamientos e ideas en nosotros, ¿no? Este tema ya ha sido ampliamente tocado por muchos, lo hemos hablado en otras tertulias, con Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus, con Agustín Laje cuando vimos su libro de
La batalla cultural, con varios autores, ¿no? Entonces esa es la reflexión que hace Humberto Eco en esta parte, y él después habla en cuanto a los medios de comunicación y habla, por ejemplo, del atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, y él dice que da una crítica como al turismo, ¿sí? De cómo el turismo, él habla acerca de algunas referencias del 11 de septiembre y de muchas coincidencias que uno podría llegar a decir. Todo fue planeado, sí, como tal, y empieza a hablar referencias de cosas que tienen que ver con el 11 de septiembre, de las dos torres gemelas, cómo forman el 1 y el 1, el 11, bueno, una serie de coincidencias y demás. Y habla como de Bin Laden tuvo la publicidad, que más que el daño que se hizo a las torres gemelas como tal, que el fin último de Bin Laden y demás era como tener esa publicidad gratis. Y aquí hace una crítica a los medios de comunicación Eco cuando dice: los medios de comunicación van a transmitir aquello que es sensacionalista, amarillista, y lo que va a permitir que la gente tenga ese morbo de querer saber qué pasó. Entonces fue la vitrina perfecta para Osama Bin Laden. Y entonces él hace una crítica, por ejemplo, como cuando un periodista va y le dice a una persona: ¿y usted qué sintió porque falleció su papá, o porque falleció su mamá, o porque su papá estaba en las Torres Gemelas? Entonces, como unas preguntas absurdas, ¿no? Y de cómo los medios de comunicación se valen del dolor de las personas o de estas tragedias para atrapar o para tener rating como tal. Después él hace una crítica en cuanto a cómo la realidad, ¿sí? la quieren hacer ver el turismo en cualquier país como si fuera la virtualidad. Me explico. Entonces él dice: las grandes tiendas ocupan espacios en París, en Nueva York, en Londres, la Quinta Avenida en Nueva York, y todo esto dice que cuando una persona va de turismo a estas grandes ciudades o estos países, como no es mucha la diferencia, ¿sí? Si se va al centro, se ha perdido como esa cultura o ese tema de diferenciador de cada cultura y de cada país, porque los grandes centros turísticos, entonces Londres, París, Nueva York, se va a encontrar como las avenidas donde van a estar las mismas tiendas, la misma parte de la ropa, de la moda, y cómo da lo mismo estar en un lado o en el otro, y se pierde como el sentido de poder identificar la cultura de cada país e ir más allá de lo que la moda quiere imponer o el mundo sensacionalista en cuanto a lo que tiene que ver con tiendas y con lo que tiene que ver con objetos o como ropa. Es otra de las críticas que hace Humberto Eco. Y también más adelante él habla en cuanto a los concursos televisivos, y él dice como: mire, hay muchos concursos televisivos que no podrían existir si no estuvieran allí las mujeres semidesnudas en él, ¿sí? Contoneándose. Entonces es como el referente, ¿no? De que en los programas de televisión, en estos concursos, uno ve, por ejemplo, programas de batallas, de guerra de grupos, y siempre va a haber esa, dice Eco, que estos programas no podrían existir, ¿sí? O tener su rating si no existieran, como siempre, ese tipo de mujeres que están casi semidesnudas mostrando su cuerpo, y que es lo que llama la atención del televidente. Y yo iría más allá y pensaría que en todos estos programas, en todos estos realities, siempre tratan de encontrar o de tener como unos personajes allí que son siempre marcados para llamar la atención del público y tenerlos allí en ese programa. Entonces va a estar, ejemplo, va a estar la mujer que es como la modelo, súper bonita, con los prototipos de belleza que maneja la sociedad. Va a estar, por ejemplo, la pareja o el hombre que es homosexual. Va a estar el que es travesti. Va a estar el que tiene un carácter fuerte. Va a estar persona que mantiene llorando. Entonces, en todos estos programas tratan de meter todas estas personalidades o todos estos personajes llamativos, ¿sí? De una u otra forma, para llamar la atención de las personas y poderlos tener allí como conectados con estos realities. Y hace una alusión Humberto Eco en cuanto al tema de cómo, por ejemplo, en Francia, en su momento salió un folleto que hacía alusión como a las Belinas.
Y esas Belinas eran como un prototipo de mujeres que querían ser modelos, ¿sí? Y seguir un estándar de belleza. Y él hace esta comparación con el Ministerio Cultural Popular Minculpop en la época del régimen fascista en Italia. Y este Ministerio de Cultura Popular Minculpop era el encargado de decirle y enviarle a los periódicos, ¿sí? En el régimen fascista, y les decía qué podían manifestar, de qué podían hablar y de qué no podían hablar, ¿sí? Y entonces él hace esta relación con las mujeres Bellini, que tiene que ver con el ombligo al aire para que cumplan la misma función, o entre comillas, que cumplía el Ministerio de Cultura Popular al modelar el pensamiento de las personas. Entonces lo que dice Umberto Eco es que las Bellini sirven para que los italianos, las Bellini servían para que los italianos no pensaran demasiado. Entonces, cuando en una tienda o cuando en un centro comercial se contrata a alguien para que venda, pues por regla general, entre comillas, dependiendo de, por regla general, y más si es, por ejemplo, un almacén de modas, si es de ropa, si es de maquillaje y todo eso, pues siempre va a haber un prototipo de mujeres o de personas que están promocionando X productos, ¿sí? Para atrapar a la persona, ¿sí? Y más por la afectividad o por la seducción de la vendedora o del vendedor, que es muy apuesto desde el punto de vista de lo que la sociedad considera como belleza según la cultura de cada región. Y habla de en cuanto a esto, Umberto Eco. Y por ejemplo, él habla de cómo estas chicas que en general estas Bellini se someten a los dictados de la moda del momento. Son víctimas de una sociedad que las empuja a vender fuerza, seducción, en lugar de fuerza, trabajo. Y dice que es el nuevo opio de los pueblos. Entonces habla de la belleza, ¿no? Y de cómo también eso está marcado es por las exigencias de lo que el hombre considera, por ejemplo, en nuestra cultura latina, lo que se considera belleza, ¿no? Que no solamente es porque, es que la mujer quiere ser así o quiere cumplir un estándar de belleza, de ser mona, de ser, tener el cuerpo de X medidas, tener los senos de X forma, la cintura de tal forma, el cabello rubio, sino que también es el hombre, ¿no? El que exige eso, o nuestra cultura. Entonces dice Eco que las mujeres se vuelven víctimas de esta sociedad que las empuja a vender más su fuerza seducción más que su fuerza trabajo, y es el nuevo opio de los pueblos. Y aquí yo recuerdo de cómo ser mujer es más difícil en esta sociedad, ¿no? Por lo menos en la latinoamericana, donde se le exige unos estándares de belleza a la mujer. Entonces la mujer, que si el cabello, que si las pestañas, que si se maquilla, que si es alta, que si es bajita, que si utiliza tacones, que si tiene nalgas, que si tiene senos, que si tiene cintura, que si se plancha el pelo, que la ropa que utiliza. O sea, unos estándares de belleza para la mujer que hace que sea muy, muy complicado el que una mujer pueda encasillarse dentro de esa sociedad si no tiene como una autoestima o una personalidad, ¿sí? Entonces va a ser víctima como de todo eso. En cambio el hombre, entre comillas, no, al hombre no se le exige de esa forma, ¿no? Como a una mujer. Entonces, por ejemplo, un hombre en un trabajo, puedo ir yo, hombre, todos los días con el mismo traje y no pasa nada. Puedo ir todos los días con los mismos zapatos y no pasa nada, con la corbata y no pasa nada. Pero a veces también pasa que el enemigo, entre comillas, quien más ataca a la mujer, son las mismas mujeres, ¿no? En un trabajo, en una relación laboral. Entonces, si llegó una mujer allí, son las mujeres como las que, entre comillas, son las que más se atacan entre ellas, ¿no? Y hay este tema de roce. También en el libro de La melancolía de los feos de Mario Mendoza se habla acerca de la belleza, de cómo es más difícil ser bello desde el punto de vista físico, ¿sí? Y por el paso del tiempo, por los años, por la vejez. La belleza se va perdiendo con el pasar de los años, y cómo es esa lucha del ser humano por mantenerse bello, ¿no? Y hablamos allí, recordamos el libro del retrato de Dorian Gray, ¿cierto? De Oscar Wilde, donde también se trata de congelar esa belleza y que no pase esa belleza por los años y demás. Entonces yo pienso, bueno, las modelos, las mujeres o los hombres que viven de la belleza, ¿sí? Que tienen que cumplir ciertos estándares para poder estar presentes o en determinados medios publicitarios,
Entonces, ¿cómo será esa carga de estas personas o la superficialidad o en algún momento esos conflictos que deben tener a nivel interno de que es gracias a su belleza y que en el momento en que se acabe su belleza física no van a servir para el medio donde ellos están? Entonces es un tema complicado y que es de mucha reflexión. Y Humberto Eco habla en cuanto a cómo quien vende su cuerpo debe saber que dura poco ese atractivo físico. Son pocos los que se mantienen en ese lugar después de cierta edad. Entonces, después ya lo que hace Humberto Eco es hablar en cuanto a los medios de comunicación y en cuanto a la guerrilla semiológica. Ustedes saben que él era en la parte de la semiótica, él era experto en eso, o sea, en el significado de los símbolos como tal, de los símbolos dentro del lenguaje y demás. Y él, por ejemplo, decía: si yo estoy viendo televisión y veo unas vacas pasar allí en un desfile en televisión, no es el mismo significado para el carnicero europeo que para el brahman indio, ¿sí? Ustedes saben que en la cultura de la India, pues las vacas tienen una percepción o tienen que ver con algo sagrado, con algo simbólico. Y entonces él decía, no es lo mismo ver un desfile de vacas, un carnicero europeo, que una persona de la India, un brahman indio. Y habla en cuanto a los significados de lo que puede ser la televisión o lo que se transmite a través de los medios de comunicación, de cómo el desfile de un carro Jaguar es visto de una manera por el acomodado o por quien tiene los recursos económicos, y cómo eso puede ser visto por el que no tiene dinero o el que tiene problemas económicos como una frustración, ¿sí?, a sus deseos y demás, el mismo objeto o la misma imagen. Después habla Humberto Eco en cuanto al tema de la publicidad y coloca el ejemplo de un futbolista promocionando un agua mineral. Entonces él dice, ¿no sería acaso más bien que un futbolista promocionara unos guayos, una ropa deportiva, y eso no sería más creíble? ¿Por qué en la publicidad se suele recurrir a esto? O sea, ¿por qué sale un futbolista famoso a promocionar un producto o algo totalmente ajeno a lo que él representa como tal? Y yo siempre he pensado eso. Y dentro de mis recuerdos, yo nunca he comprado algo que diga, es que porque salió el futbolista famoso o porque salió la cantante X en televisión con algún producto que nada que ver con su industria, yo lo haya comprado. Entonces lo que dice Humberto Eco es que no es porque se quiera que las personas compren, ¿sí?, compren el producto porque lo está referenciando X personaje famoso, sino que simplemente es generar la recordación de ese producto, ¿sí?, o de eso que está publicitando el famoso, para cuando la persona vaya en el supermercado, cuando vaya en algún lugar, pues ahí mismo vea el producto y se acuerde del famoso y tenga como esa conexión de que ese producto viene aparejado al famoso que lo está publicitando. Y de esa manera también más adelante en otras temáticas, ustedes saben que, o les expliqué en el pasado en vivo, que este libro es una recopilación de noticias o de noticias de prensa que Humberto Eco realizó durante 15 años, y pues él mismo antes de morir él recopiló varias de estas, y este es el libro póstumo después de ello, como que escogió las que él consideró más, que le llamaron más la atención. Entonces hay muchas temáticas acá, pero como les decía al principio de esta en vivo de hoy, hay muchos temas que no me gustaron, no me llamaron la atención, y pues he sacado los que me llaman a mí la atención, por lo menos, ¿no? Entonces hay distintas formas de racismo, y una de ellas es en cuanto a la filosofía. Siempre se ha escuchado o siempre hemos visto que en el término de filosofía los famosos son los hombres, ¿no? Filósofos hombres, ¿sí? Entonces se piensa, bueno, ¿y no había mujeres de la filosofía? ¿No habían filósofas? Y lo que dice Humberto Eco acá es que no hayan existido mujeres filósofas, es que el hombre las ha olvidado y se han apropiado de sus ideas. Y, por ejemplo, cuando el tema de mujeres filósofas o matemáticas, y entonces él decía, recordemos que en la antigua Grecia el papel de la mujer eran las cuatro paredes de su hogar, ¿sí? Y solamente las mujeres reconocidas eran las que eran cortesanas, o sea, pertenecían a la corte, eran del reinado, ¿sí? Eran las princesas, las reinas. De resto, la mujer tenía un papel secundario en la antigua Grecia, y esto es paradójico, ¿no? Porque estamos hablando de la cuna del pensamiento, de la cuna de
lo intelectual, ¿no? Cuando recurrimos a la filosofía y todo esto, y cuando hablamos de todos estos importantes filósofos y del pensamiento profundo y demás, pues uno pensaría, bueno, debió haber sido al contrario, que la mujer tuviera su papel preponderante dentro de esta sociedad, pero paradójicamente, irónicamente, no era así. La mujer tenía un papel relegado a estar en las cuatro paredes de su hogar, y de esa manera pues no tenían el protagonismo. Entonces Eco menciona a varias mujeres filósofas, y también en ese momento que leía esta parte de Humberto Eco, recordé uno de los libros que hemos tocado aquí en Rigorífico Poesía y que también está disponible en Spotify, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, esta escritora española, donde nos va contando la historia del libro desde hace aproximadamente, creo que unos 30 siglos, desde su invención, pasando por diferentes materiales como el junco, pergaminos, papiros, y también nos va relatando la importancia del libro, pero alrededor va hablando de el surgimiento y de cómo era la época de los griegos, de los romanos, de cómo se fundó Roma, y va hablando de diferentes filósofos y todo, y cómo era la cultura. Entonces allí también Irene Vallejo hace alusión a esto que dice Humberto Eco acá en cuanto al papel de algunas mujeres que fueron filósofas y demás, y Humberto Eco pues dice que simplemente pues muchos de estos posiblemente se apropiaron de los pensamientos de estas mujeres, y como ellas tenían un papel secundario en la antigua Grecia, entonces por eso los más sonados son los hombres. Entonces después Humberto Eco habla en cuanto a una anécdota que tuvo en Nueva York con un taxista pakistaní. Entonces él dice, mire, los taxistas, cuando usted va a las grandes urbes, los trabajos que para esas sociedades son considerados, por decirlo de alguna manera, que no quieren hacerlos, ¿no? Entonces el trabajo de construcción, el trabajo de jardinería, el trabajo de limpiar del aseo, los taxistas. Entonces él dice, todos estos sectores, ¿sí? Y en este caso le está hablando de taxistas, pero yo hago la reflexión en cuanto a otros temas que suelen ser los trabajos que toman ¿quiénes? Los inmigrantes, ¿sí? Los que son refugiados, los que vienen de otros países. Entonces Humberto Eco dice, los taxis son unos excelentes observatorios sociológicos, ¿sí? Y recordemos que la sociología, ¿qué es lo que hace? Estudiar en masa al ser humano, a las culturas. Entonces él decía que hablando con ese taxista pakistaní, uno podía saber cuál era la ola migratoria en ese momento. Entonces, por ejemplo, en algún momento eran muchos griegos, en algún momento pakistaníes, en algunos momentos de la India, en algún momento latinos. Entonces dice que hablando con este pakistaní, él se da cuenta de que muchos de los que son taxistas en estas grandes ciudades o que tienen estos trabajos sirven es como escampadero. ¿Y qué es un escampadero? ¿A qué le conoce uno como escampadero en Colombia? Es aquel trabajo que simplemente se toma por un momento mientras deja de llover, mientras se puede ubicar en un mejor trabajo, y uno de ellos pues es el de taxista, y por eso se le dice como escampadero. Y entonces en algún momento él decía los griegos, los pakistaníes, los puertorriqueños, dependiendo de la ola migratoria. Y dice que el taxista le preguntaba a Eco que dónde era, cómo era Italia, que no conocía mucho de Italia, que hablara de Italia, y que lo primero que le preguntaba a este taxista era como, ¿y quiénes son sus enemigos? ¿Contra quiénes pelean ustedes actualmente en Italia por temas territoriales? ¿Y esto en alusión a qué? Pues en que estos temas donde está Pakistán, donde están esos territorios que son altamente conflictivos en cuanto a temas de territorio, y que en la actualidad hay guerras por territorio como tal, pues eso no sucede normalmente en otros países, por decirlo de alguna manera, como Italia o Colombia. Por ejemplo, nosotros no estamos peleando que si entonces nos va a quitar el territorio, un pedazo de tierra, Ecuador, Venezuela o países que estén a nuestro alrededor, cosa que no pasa en los países del Medio Oriente, que viven en constante, muchos de ellos, guerras. Entonces Humberto Eco le decía a él, no, hace más de 50 años nosotros no tenemos ninguna guerra por territorio. Entonces el pakistaní se sorprendía por ello, y dice que después de que se bajó el taxi, viene aquello que nos suele pasar a nosotros cuando ya ha pasado un momento donde nos hacen una pregunta y uno dice, hubiera respondido esto, ¿sí?
esta era la respuesta que tenía que haber dado allí. Y él dice, le hubiera dicho a esta persona que si bien nosotros no tenemos guerras con otras personas por territorio, o sea, con otros países, con otras personas que no son italianos, pues sí hay guerras constantes. ¿Y cuáles son esas guerras? Esas guerras son internas, ¿sí? Porque no solamente se vive en guerra cuando es con alguien de afuera, sino que a nivel interno hay guerras también. Entonces decía Umberto Eco, es la guerra de un partido político con otro partido político, es la guerra de la televisión pública con la televisión privada, de un canal privado con otro canal privado, es la guerra de un periódico con otro periódico, es la guerra de una ciudad con otra ciudad o de una cultura interna con otra. Y eso fácilmente se puede ver aquí, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que el país no avanza, ¿sí? Porque siempre, independientemente del gobierno que esté, hay unos que están luchando con el que está en el poder y el que está en el poder así, tratando de hacer algo y los de la oposición no dejan, independientemente, y eso es cada 4 años, independientemente de quién tenga el poder. Entonces, los unos colocando talanqueras, los otros también, y es un constante pelea, pero no hay ese bien común o ese colocarse de acuerdo que hablábamos que era fundamental, que lo vimos en un libro también acá cuando analizamos el tema de educación de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, este escritor argentino, donde él decía, una de las claves, en su momento colocaba de ejemplo a Chile, una de las claves de que Chile pudiera progresar, ¿sí? Recuerden que en este libro lo que hace Andrés Oppenheimer es ir por los principales países del mundo que tienen, son los primeros en educación. Entonces se hace un recorrido por Finlandia, por Singapur, por China, por Israel, por la India y finalmente vienen los países tercermundistas y viaja y compara esto, Argentina, Perú, Chile, México. Y entonces dice, una de las claves que tuvo Chile y lo que decía la presidenta en su momento Bachelet, es que independientemente de los partidos políticos, del pensamiento ideológico, deben haber consensos a largo plazo, ¿sí? Y debe haber ese reconocimiento del político que independientemente que llega al poder, de dejar lo bueno que ha dejado el otro gobierno y hacer consensos a largo plazo entre ellos, cosas que no suele pasar en nuestros países latinoamericanos o tercermundistas. Después, ya otra temática que toca Umberto Eco tiene que ver con el tema de maridos de esposas ignoradas. Entonces habla de filósofos y vuelve a tocar este tema acá haciendo conexión con lo que hablamos hace un ratico en cuanto al tema de Grecia y en cuanto al papel de la mujer. Entonces él dice, Platón, ¿sí? Por ejemplo, Platón dice que él escribía epigramas para hombres jóvenes muy apuestos, entonces como dudando de su orientación como tal, sexual. Sócrates era infeliz en el matrimonio. Aristóteles se casó con Pitias y cuando murió Pitias se unió con Herpilis, ¿sí? Con la cual tuvo un hijo que se llamaba Nicómaco. Y de ahí es donde viene ética de Nicómaco. Y Horacio no tuvo esposas ni tuvo hijos. Virgilio se rumora que tuvo una aventura con la esposa de Vario Rufo. Ovidio se casó 3 veces. Dante soñando con Beatriz, pero finalmente se casó con Gemma Donati. Descartes tuvo una hija y con una mujer que se llamaba Francine, ¿sí? Y el estatus, una hija con Francine y el estatus a la hija se llamaba Francine y el estatus a la mamá de Francine que le dio Descartes era no más que de sirvienta, de empleada. Entonces aquí recordé, y entonces aquí lo que hace Eco al hablar de cada uno de estos personajes, por ejemplo como de Cyrano de Bergerac, que era homosexual, de Wittgenstein, homosexual, de Kant, que se sabe que era soltero, y de Hegel, que era casado y mujeriego y tuvo un hijo no fuera del matrimonio, sino tuvo un hijo legítimo. Bueno, tuvo un hijo legítimo, no por fuera del matrimonio. De Marx, que su esposa era Jenny, que eran casados. Entonces él habla, ¿cuál fue la influencia de estas mujeres en la vida de estos hombres que son reconocidos históricamente? Tal vez muchos de ellos se apropiaron de las ideas de sus mujeres y los que son referentes son ellos. Aquí, cuando leí esta parte de estos tipos, de estos filósofos o de estos personajes históricos, recordé, por ejemplo, de cómo siempre se habla de las cosas buenas de todas estas personas, ¿no? La historia. Pero hay un libro que se llama Los Intelectuales, de Paul Johnson, creo que es el nombre, que hace mucho rato quiero comprar, donde habla de la faceta
entre comillas, oscura de los grandes personajes de la historia de la humanidad, porque se suele idealizar o se suele mostrar como perfectos, ¿sí? A estos personajes, a cualquier personaje que haya realzado en X o Y faceta, científica, artística, etcétera. Y este libro de Paul Johnson, si no recuerdo mal es el autor, se llama Los Intelectuales. Lo que hace es mostrar los defectos como cualquier ser humano de estos personajes, ¿sí? Mostrar cuál era su otra faceta, cuáles eran los defectos que tenían ellos y que eso se compone también lo que es el ser humano. Ahora, en cuanto a este tema del papel de las mujeres en la vida de estos hombres que acabamos de hablar, de estos filósofos y intelectuales, también es bien importante el tema de la crianza, ¿no? De la educación. Y reflexionaba, ¿hay algo más importante, por ejemplo, cuando se tienen unos hijos, hay algo más importante que sea criar a esos hijos? Entonces muchas mujeres se suelen quedar en el hogar, en la casa, criando a los hijos. ¿Y quién podría criar mejor a los hijos que sus propios padres? Eso desde el punto de vista emocional tal vez es válido, ¿cierto? Pero no significa que porque los padres estén criando a sus hijos, significa que en todas las facetas de lo que es criar a un ser humano sea lo más idóneo, lo más adecuado, aun cuando podríamos tal vez podríamos estar de acuerdo en que la faceta como ser humano es más importante que otras facetas como lo son tal vez la intelectual, por dar un ejemplo. Pero también escuchando en estos días hace rato a alguien que no recuerdo en un podcast decía, bueno, es interesante y es importante si una mujer se queda en su casa, ¿sí? Cuidando a sus hijos, pero debe aprovechar el tiempo para prepararse, para estar educando, ¿sí? Y no es como la madre que va a estar cuidando a sus hijos allí en el caso que suele ser como en la mayoría de los casos o en la parte latinoamericana por lo menos, donde es la mujer la que se queda en casa y el hombre se va a trabajar, aunque hoy en día eso es muy parejo, los dos salen a trabajar y los niños están en el jardín, pero colocamos el ejemplo de una mujer que se queda en su casa, es aprovechar para estar instruyéndose continuamente, profesionalizándose desde el punto de vista intelectual también, porque el día que su esposo, que se separen, ¿qué pasa? La mujer dedicó, sí, 10 años a criar a sus hijos, con el amor y con todo, pero a nivel profesional, ¿qué pasa cuando se separa esa mujer de su pareja? Su esposo estuvo por fuera, él no perdió, entre comillas, su parte profesional, estuvo esos 15 años acumulando experiencia y volviéndose más experto en la parte intelectual. Y si la mujer estuvo en casa, compartió con sus hijos, ¿sí? Pero si no estuvo a la par, profesionalizándose, estudiándose, instruyéndose, entonces ¿qué va a pasar si hay una separación? Pues va a pasar que si la mujer tiene que salir al mercado laboral, porque ya no va a tener el recurso económico que el hombre traía al hogar, porque ella se estaba, entre comillas, dedicando a sus hijos, que no debe ser no significa que sea lo correcto, ¿sí? Tampoco es incorrecto, es una decisión muy personal y de mucho equilibrio, ¿sí? Porque es muy fácil hablar y reflexionar en cuanto a estos temas, pero cada hogar, cada persona, cada hombre, cada mujer, cada familia es diferente, cada cultura. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio. Ni está mal que los dos padres se vayan a trabajar, ni está mal que la mujer se quede cuidando a los hijos, ni está bien que pase lo contrario. Lo que hay que buscar es el equilibrio, porque los extremos son malos, ¿no? Es bajo las circunstancias que se dan ese tema de crianza. Entonces, también, no, es que yo como papá me voy a quedar cuidando a mis hijos y la esposa va a ir a trabajar. Pero si es un papá o es una mamá que se queda todo el día es viendo televisión, programas no fructíferos, el niño con el celular todo el día y el hombre o la mujer allí acostado. Pero si es un papá tal vez creativo, bueno, mi hijo, recuerden que en Basta de Historias hablábamos de que la sociología y que los psicólogos dicen que la etapa más importante para aprender y desarrollar habilidades que el ser humano no podría tener en otra época de su vida es en los primeros 4 años, ¿sí? 3, 4, 5 años de edad, 6 años. Entonces, si es un papá o es una mamá pilo, inteligente, vamos a desarrollar la motricidad de mi hijo, voy a ver programas de psiquiatras, bueno, se me va el nombre en este momento de los expertos en los niños, no recuerdo en este momento, se me va la especialidad,
para desarrollar la motricidad, para desarrollar la parte intelectual, si es alguien que aprovecha ese espacio con los hijos de crianza de lo que es criar de verdad, ¿no? No simplemente estar todo el día y el niño viendo televisión, muñequitos, y la mamá o el papá ahí en el celular, en redes sociales. Entonces todo ese tema hay que reflexionarlo y hay que buscar el equilibrio. Bueno, y ya para ir terminando, en cuanto a este tema del odio y la muerte, que fue lo que me llamó la atención. Dice Humberto Eco, el amor es algo egoísta, es algo posesivo por naturaleza. No amo a ninguno otro como a mis hijos. Si yo tengo hijos, no amo a ninguno otro como mis hijos. Y yo pretendo como padre o como esposo que mis hijos no amen a otra persona más que como me ama a mí como padre, o que mi esposa no ame a otro como me ama a mí como esposo, ¿cierto? Y entonces dice, por regla general el amor es egoísta y es posesivo. Y pretendo que mis hijos me amen de una manera privilegiada. Y él habla en cuanto al odio. Dicen, caso contrario con el odio, este puede ser colectivo, y allí es de donde lo que se valen los fundamentalistas religiosos o las dictaduras, porque es más fácil inculcar el odio en el ser humano que inculcar el amor, ¿sí? O esa afectividad por la otredad. Entonces, es más fácil que un pueblo pueda odiar, pueda encarnar ese sentimiento de colectividad, y eso es lo que uno suele ver en los medios, ¿no? Cuando por ejemplo es más fácil decir la violencia o los golpes o la naturaleza del ser humano a hacer ese tipo de tener esos impulsos que otro tipo de situaciones, es más fácil recurrir a ese hombre natural. Y hablaba por ejemplo Humberto Eco de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de abril de 1776, donde decía que uno de los derechos consagrados en la independencia de los Estados Unidos era que los hombres tenían derecho a ser felices. Y entonces él dice, pero debió haberse colocado también que no solamente era un derecho, sino era un derecho deber de que los seres humanos no solamente deben ser felices, sino tener ese deber de reducir la infelicidad de los demás, de cómo aportamos a reducir la infelicidad de los demás, y de cómo la felicidad se suele confundir con el comprar cosas inútiles que no necesitamos, o con objetos, lo que es la percepción de felicidad, y de cómo los medios de comunicación y la publicidad tienden a mostrarnos que la felicidad tiene que ver es con los objetos como tal, ¿sí? Entonces hace una reflexión muy interesante en cuanto al tema de qué es la felicidad realmente, y de cómo el ser humano caemos en ese juego de pensar que la felicidad es tener cosas físicas que claramente nos dan placer, ¿sí? Que es muy diferente a felicidad. Pero les ha pasado a ustedes, ¿no? Como lo que siempre el ser humano va a querer alcanzar otras metas, porque si tuviéramos todo lo que quisiéramos, ¿será que seríamos felices? Por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, un Messi, tienen todo el dinero del mundo, todos los objetos. Entonces, ¿qué se vuelve felicidad para ellos? Cuando ya tienen todo el dinero, toda la fama, todo el poder, ¿sí? Y sin embargo, si pierden un partido, pierden un campeonato, uno los ve llorando. ¿Y qué es la felicidad? No, por mucho que tengan dinero y tengan prestigio, la felicidad son otro tipo de cosas. Seguramente la crianza de los hijos, el ver crecer los hijos, el compartir con la familia, ya va a pasar a ese tema, ¿no? Y tal vez para ellos tiene que pasar a hacer otro rol por ello, porque ya tienen acceso a todo. Entonces, si nosotros normalmente las personas dicen, no, es que estoy ahorrando para un viaje. Cuando usted ahorra, cuando usted se sacrifica, cuando le cuesta conseguir una meta, ¿sí? El ahorro para un viaje de 2, 3 años, o cuando usted está estudiando una carrera profesional y tiene que costarle ahorros, sacrificio, trasnochadas, el logro, cuando se alcanza eso, es más sentido, ¿no? Es más emocionante que cuando es más fácil obtener ello, ¿sí? Lo que cuesta va a generar mayor satisfacción en su momento cuando se logra, y va a tener mayor significado. Y eso es lo que nos conmueve cuando nosotros leemos la historia de personas, ¿sí? Hay un libro muy chévere que se llama Mi primer millón, ¿sí? Que solo con el título uno pensaría como, ay, es un libro de pirámides o de multinivel. Resulta que ese libro, lo leí en PDF, se llama Mi primer millón, y es la historia de personas como Walt Disney, la historia de Henry Ford, la historia de Honda, la historia de Onetti, un petrolero, la historia de personajes como Steven Spielberg,
y habla de su faceta de cómo empezaron ellos, ¿sí? De cómo eran personas como cualquiera de nosotros, cuáles fueron sus desafíos, qué tuvieron que enfrentar, cuáles fueron sus derrotas, cómo llegaron a tener éxito, pero primero pasaron por diferentes pruebas, derrotas, frustraciones. Y eso es lo que nos ayuda a ser realistas, porque las redes sociales y los celulares y todo esto nos hacen ver como si el éxito o la felicidad fuera fácil, ¿no? Como salen los influencers y pensamos que todo eso es tan sencillo, y los jóvenes de hoy en día, los adolescentes suelen pensar, no, es que alcanzar las cosas es muy fácil, o alcanzar ese éxito debe ser muy fácil. Y cuando no se, decía una psicóloga, es más difícil educar con dinero que sin dinero. Es más difícil educar con dinero a los hijos que sin dinero, porque cuando usted tiene el dinero y tiene todos los recursos, puede caer en el error de colocar todo a sus hijos allí, y cuando uno no ha tenido algo en la juventud y más adelante tiene dinero y tiene hijos, dice uno, es que yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve, y entonces se puede caer en el error de que yo le sirvo todo a mis hijos fácil, fácil, y no hay un esfuerzo. Y decía esta psicóloga, uno tiene que criarlos para la frustración, ¿sí? De que puedan tener frustración. Si usted siempre le da a los hijos lo que ellos quieren, pues el día que salgan del seno del hogar, ¿sí? Y ellos estén en un trabajo o estén en la universidad o en el colegio, cuando vean que no los va a tratar, que alrededor no van a tener siempre a su papá o a su mamá que les va a dar todo fácil, pues no van a tener tolerancia a la frustración, a saber que es difícil alcanzar las cosas. Entonces todo eso tenemos que reflexionarlo y tenemos que pensarlo. Bueno, ahí me está saliendo un poquito del tema, pero ya para finalizar, lo que dice Umberto Eco en cuanto al tema del odio y del amor es básicamente eso. Y bueno, ya creería que la próxima sesión terminamos. Ya voy en la página 320 y esto es hasta la página 493. Y bueno, he sacado algunas historias porque hay muchos temas que no me llamaron la atención, entonces por eso no los nombro. Espero que les haya gustado este en vivo, esta tertulia. No olviden por favor darle me gusta, darle compartir a estos videos en sus redes sociales. La idea es poder llegar a las personas, de que puedan escuchar esto y pueda generar algún tipo de reflexión. Darle seguir en mi canal de Spotify, Frigorífico Poesía, calificarlo allí con las 5 estrellas si es de su agrado, y comentar estos contenidos para que puedan ser más visibles. Que pasen una feliz noche y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y si tenemos vida y salud y somos bendecidos, nos podremos ver el próximo domingo y seguir compartiendo en cuanto a este tema que nos encanta mucho, que es la literatura. Una feliz noche.